Días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno verlos, bienvenidos. Por aquí veo caritas conocidas, familia Montessori, ¿cómo estás? Qué chévere verte aquí. Bueno, vamos a iniciar en esta mañana nuestro tiempo y quiero decirles que estamos en el mes de el amor. Ya no, todavía sí. Sí, todavía se celebra, ok. Estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cierto? Pero en nuestro plan, nosotros como iglesia manejamos propósitos y uno de los propósitos tiene que ver con la hermandad, con la coinonía, y este mes vamos a estar trabajando ese propósito. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, ahí donde está, y le diga: Señor Jesús, háblame con tu palabra. Dile: aquí está mi corazón, aquí está mi vida, quiero escucharte a ti, Señor. Pongo mi mente delante de ti, transforma lo que debe ser transformado, cambia lo que debe ser cambiado, a tu parecer, conforme a lo que tú tienes en tu corazón para mí. Y con tus ojos cerrados, imagina tu corazón un momento, pero imagina que tu corazón es como tierra abonada, donde hoy va a caer la semilla de la palabra de Dios. La Biblia dice que su palabra es semilla. Y quiero decirte que mientras hablamos y compartimos la Escritura puede pasar algo, y es que no yo ni los que estamos aquí al frente, sino que Dios mismo te hable. Quiero decirte que Él está aquí en este lugar y que Él puede hablarte si te dispones y si eliminas al que está ahí al frente hablando, que es solo un servidor. Pero hay alguien más importante que nosotros aquí, y es Jesús, y Él quiere hablarte a ti directamente. Así que dispón tu corazón, porque Él va a hablar cosas que nosotros no sabemos, pero que tú y Él sí saben. Gracias, Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero hablarles hoy acerca de la koinonía, una palabra que de pronto no es muy usada en nuestro medio, pero que te vas a dar cuenta de lo importante que es. Yo trabajo en un colegio y todos los años, como a mitad de año más o menos, empiezo a escuchar vocecitas de unos niños cantando: ya llegó la fecha, porque se están preparando para la primera comunión. Y yo sé que muchos aquí hemos hecho la primera comunión, pero ¿qué quiere decir esa palabra comunión? La palabra comunión es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y te hago una pregunta: ¿para ti tiene algún significado la comunión? O cuando viene esa palabra, ¿qué te imaginas? ¿Un montón de niñitos vestidos de blanco? ¿Qué significa para ti la palabra comunión? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido para nuestra fe en Cristo la comunión? ¿Qué dice la Biblia acerca de la comunión? ¿Qué beneficios trae la comunión? ¿Tendrá algún propósito o relevancia la comunión para nosotros hoy? Pues déjame decirte que la comunión es muy importante para la vida de fe. Y lo primero que vamos a hacer es definir esa palabra que les dije al inicio: koinonía. La palabra koinonía viene del griego, que significa comunión, participación o compañerismo. Esta palabra tiene su raíz en koinos, que implica algo compartido o algo en común entre varias personas. En el contexto bíblico, la koinonía se refiere a una relación íntima y profunda entre los creyentes y Dios, y entre los creyentes en sí. No es solo una amistad superficial, sino una vida compartida de apoyo mutuo, amor y búsqueda del bien común. Escuche bien esto: es una vida compartida de apoyo mutuo, amor y búsqueda del bien común. Hay un pasaje importante para definir esto y está en Hechos 2:42 y dice lo siguiente. Dice acerca de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que hubo, una iglesia que nació con la predicación del apóstol Pedro, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense que allá aparece la palabra comunión. Pero esa palabra comunión allí es
koinonía, en el original griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esa comunión de la que aparece ahí es koinonía. En este versículo vemos que la koinonía no solo era una actividad espiritual, sino una vida compartida. De hecho, más adelante dice que tenían todas las cosas en común. Y ellos también, y es fuerte, dice que no se reunían una vez a la semana. ¿Sabe cuándo se reunían? Todos los días. Todos los días. Ellos no hacían servicio los domingos. Ellos se reunían todos los días. Partían el pan en las casas, tenían todo en común y velaban porque a ninguno le faltara nada. Muy bien, y eso lo vamos a desarrollar dentro de esta serie, así que no se pierda de los próximos domingos. Pero ahora, hoy quiero enfocarme, escuche bien, en la fuente de nuestra koinonía. Ya entendimos qué es koinonía, ¿cierto? Entendimos qué es comunión, pero ¿quién es la fuente de esa koinonía? Y quiero invitarle, quiero que me levante la mano alguien que se haya leído la Biblia entera. Ok. Alguien que se haya leído un libro de la Biblia. Salen varios. Alguien que se haya leído un capítulo de la Biblia. Correcto, ahí vamos. Muy bien. Alguien, bueno, yo creo que ya el resto sí. Alguien que haya leído un versículo de la Biblia, todos, wow, listo. Entonces, mire lo que pasa. Hoy vamos a leer rápidamente un capítulo de la Biblia y está en Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Usted lo puede abrir en su Biblia, si tiene Biblia, en su tablet, teléfono, lo que tenga a la mano. Hay una aplicación buenísima, si no la tiene se llama YouVersion y están todas las versiones de la Biblia en el español. La versión que voy a usar hoy es la NBI. Es una versión muy pegada al texto original de las Escrituras. Nosotros tenemos un gran reto en cuanto a la Biblia, y es que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en Colombia, y no fue escrita en el 2024. Entonces tenemos un reto temporal, un reto idiomático, tenemos un contexto histórico del cual a veces no conocemos mucho. Cultural, social. Bien, vamos a Primera de Juan 1, y mire lo que dice, vamos a leer, vamos a hacer 3 lecturas. Sí, Primera de Juan, está casi al final de la Biblia. En los teléfonos es súper fácil encontrarlo. En la Biblia hay que echar un poquito casi al final, porque es Primera de Juan. Primera de Juan 1. Vamos a leer lo que dice este pasaje. Y mire, vamos a hacer 3 lecturas. Y la primera es esta, vamos del 1 al 3, ¿ok? Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos estado tocando con las manos, esto es lo que anunciamos respecto al verbo de la vida. ¿Estamos? Esta vida se manifestó a nosotros, la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está escribiendo? Aquí está escribiendo Juan. Sabemos que es un Juan, pero no tenemos la certeza de cuál de los dos Juan es, porque está Juan el discípulo amado, pero hay otro Juan que es uno de los padres apostólicos de la iglesia, el cual tenía a cargo muchas iglesias cerca de Éfeso y parece ser que puede ser uno de los dos. Todos finalmente terminamos creyendo que es el discípulo amado por la forma en que escribe. Se parece mucho a cómo comienza el libro de Juan, del Evangelio de San Juan, a cómo comienza esta carta. Y habla de un verbo, habla de la palabra, habla del Génesis, habla del que inició todo, habla de Jesús. Y dice, nosotros hemos visto, hemos tenido al frente, hemos tocado, hemos palpado, hemos oído, hemos escuchado, hemos abrazado al dador de la vida,
al que creó todo. Hemos estado con Él y como hemos estado con Él, se los hemos predicado a ustedes. Y termina diciendo el verso 3, dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, o sea, a Jesús. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Mire el para qué. ¿Para qué fue anunciado Jesús? Para que un cuerpo tenga comunión los unos con los otros. Y si nuestra comunión es con Dios Padre y con Jesucristo, su Hijo. Ese es el propósito de esta carta que escribe Juan. Luego, ya leímos los 3 primeros versículos, ¿cierto? Pero me llama la atención que él fundamenta, en esa primera lectura, fundamenta la relación de los creyentes. El fundamento legítimo de la fundación, de la relación de los creyentes, que es Cristo Jesús. Lo que nos une es Cristo Jesús. Y me llama mucho la atención porque como iglesia manejamos internamente relaciones. Nos conocemos, compartimos. Pero te hago una pregunta, ¿qué es lo que te une con tu hermano? Somos humanos y normalmente cuando tenemos relaciones y tenemos amistades, nos unen, por ejemplo, gustos, la comida, el deporte, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, los conceptos personales. Pero aquí Juan dice algo que me parece legítimo e importante. Dice que tenemos comunión con Cristo entre nosotros y que Él es la base de esa comunión, de esa relación. Y es que le voy a decir algo. En el contexto en el que ellos estaban luchando con esto mismo. Habían personas que estaban enseñando otra cosa, estaban enseñando que Jesús era Dios, pero que nunca fue humano. Y ellos estaban luchando en ese momento con ese tipo de doctrina. Al decir que Jesús no fue humano, había un gran problema. Si Jesús no fue humano, entonces no pecó porque era simplemente Dios y nunca fue tentado. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, que vivió las mismas tentaciones que tú y yo. Si piensas en tus tentaciones, déjame decirte que Jesús también fue tentado en esas tentaciones. Eso lo hace humano, 100% humano y 100% Dios, porque venció el pecado. Se necesitaba que uno venciera el pecado. Se necesitaba que lo que no logró Adán lo lograra Cristo. Y no solamente venció el pecado, sino que venció la muerte, triunfando sobre ella y resucitando. Si decimos que Jesús no fue 100% hombre, entonces los clavos que traspasaron sus manos no le hicieron nada, porque era simplemente Dios. Y esa es la doctrina con la que Juan está combatiendo en las iglesias y por eso dice, ojo, nosotros tenemos comunión con el Padre y con Jesús mismo. Ese es el énfasis de nuestra relación. Es Cristo mismo, no es otra cosa. Una fuente legítima de comunión es Cristo. Y llevándolo a nuestro contexto, te pregunto, ¿cuál es la fuente legítima de tus relaciones aquí en la iglesia? Porque a veces nos confundimos y creemos que simplemente son nuestros gustos o nuestros intereses o nuestras formas de hacer las cosas o el entretenimiento o las necesidades. Es que ella suple mis necesidades como amiga, como amigo. Y por eso tenemos comunión. Que Cristo sea la fuente legítima de nuestra comunión y de lo que hacemos para Él. Amén. Bien. Vamos ahora a leer del 4 al 7. Mira lo que dice. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Y mire cuál es el mensaje. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad.
Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí vemos los beneficios de vivir en koinonía, los beneficios de vivir en una relación sana, genuina y transparente. Cuando vivimos una verdadera comunión con Dios y con otros, experimentamos primeramente lo que dice el verso 4, gozo, alegría. Si hay algo que trae el cuerpo de Cristo, la relación entre hermanos, es la alegría. Estamos en el verso, sí, porfa, verso 4. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y luego dice, este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? De Jesús, de Él, y que anunciamos. Y ojo que Él resalta, este es el mensaje porque habían otros mensajes acerca de Jesús. Mensajes incorrectos. Con lo mismo luchamos hoy. No sé qué creas tú de Jesús. No sé si tú le has abierto el corazón a Jesús. No sé si el Jesús en el que tú crees es el mismo de la Escritura. Pero déjame decirte que hoy día hay debate, hoy día, como en ese tiempo, hay filosofías huecas, hoy día hay de cuánta ideología podemos imaginar y filosofía que nos intentan separar de Jesús. Pero aquí dice, ¿cuál es el mensaje? Versículo 5 dice, Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad. Imagínense por un momento que apagamos los focos y que hay dos personas ahí atrás, ¿ok? Y yo pongo una lámpara fuerte aquí en mi mano. Una se acerca a mí, la otra se queda. Las dos van a tener la misma sensación respecto a la luz. La luz parece que no se moviera. Si nos acercamos a ella es igual que si nos alejamos de ella. Parece que la luz no es relativa. Parece que la luz no cambia. La luz permanece siempre. Por eso Juan dice, Dios es luz. Porque la luz no muta, no cambia. La luz permanece. Y a nuestros ojos es imposible que podamos ver cómo viaja. Si tú te alejas del sonido, él empieza a desaparecer. Pero la luz permanece. Es muy rápida a nuestros ojos. Así que deja de ser relativa. Por ende, Juan dice, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. ¿Sabe cuándo hay oscuridad? Cuando hay ausencia de luz. Algunos dicen que la oscuridad no existe, que lo que existe es la ausencia de luz. Y tiene mucho sentido. Porque cuando en nuestra vida no está la luz, se manifiesta lo oscuro. Cuando en nuestra vida no está Jesús, simplemente empiezan a aparecer cosas que tú dices, ¿y yo por qué hago esto? Me desconozco a mí mismo. Este no soy yo. Pero déjame decirte que la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de los cielos. Que todos hemos pecado y que por lo que pasó en el Edén, todos llevamos una carga de pecado natural. Pero solamente a través de Cristo podemos ser limpios de ese pecado. Y si tú estás aquí, hoy le puedes entrar en conversación con tu Padre y decirle, Señor, yo quiero ser limpio de pecado. Yo quiero conocerte a ti. Y yo quiero dejar de ser ese que a veces desconozco. Que no sé por qué actúo como actúo. Que digo lo que digo, que termino haciendo lo que no quiero hacer. La Biblia dice también que el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer termino haciendo, porque la carne es débil. Y la carne siempre está peleando con el espíritu. El espíritu quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero la carne es débil. Y ahí es donde es necesario poder entregar nuestras vidas al Señor, crecer en fe y que Él actúe en nuestros corazones. Si alguien de fe ha crecido, no es por acción propia, es por la acción de Cristo en su corazón.
Y cuando Él actúa en tu corazón, escucha bien, no tienes ni que luchar para dejar las cosas que debes dejar. Simplemente Él lo hace. Él obra milagrosamente a través de su gracia en nuestros corazones. Cuando vivimos una verdadera comunión con Dios y con otros, experimentamos, como decíamos en Juan 1:4, el verdadero gozo, ya que esta comunión entre hermanos nos libera de la soledad y nos invita a caminar en luz. Ya vamos a hablar un poco más de eso, de caminar en luz. Dice el verso 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Algo que no enseña muchas veces la tradición, la religión, es a vivir en luz. Carlos, ¿pero qué es esto de vivir en luz? ¿Por qué Juan habla de luz, habla de comunión y habla de oscuridad? Y te voy a decir algo, mira, el único pecado, repita conmigo, el único pecado que no es perdonado es el que no es confesado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero muchas veces nos escondemos detrás de la máscara de la religión. Y la máscara de la religión te dice que todo debe estar bien. Y que tú tienes que mostrarte fuerte, tienes que mostrar que todo marcha bien, tienes que mostrarte que no hay enfermedad, que no hay problemas económicos, que todo está bien con tu esposa y que a los amigos el reporte que hay que dar es que todo marcha bien. Esa es la máscara de la religión. Pero me llama la atención que Juan dice o nos insta a vivir en luz porque Dios es luz. Y luego dice el 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Algo que hace las religiones que nos ponen máscaras para ocultar lo que está pasando realmente en nuestra vida. Sabes, a veces la gente que no tiene a Cristo tiende a ser más vulnerable, más transparente, a decir qué es lo que está pasando. Pero muchas veces en la iglesia nos ponemos máscaras porque es que yo ya soy de Dios y yo tengo que mostrarme como que todo está bien. Pero déjame decirte que mientras estemos en la tierra, mientras estemos vivos, mientras tu espíritu no haya salido de tu cuerpo y vuelva a Dios, vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, vamos a necesitar del apoyo de otro. Y yo quiero invitar un momentico a Aurorita aquí. Un aplauso para Aurorita. Pobrecita, porque ella no sabía que iba a hacer esto. Aurorita, ¿cuántos años tienes de conocer al Señor? Casi firme, 2019. 2019, ok. Del equipo de nosotros, quizás ella es la más pequeña. Bueno, no de estatura. También, pero la más jovencita de haber conocido al Señor. Pero, ella dice que desde el 2019, pero pasó algo, o a mí me pasó algo, y es que en un momento que yo tenía que tomar una decisión muy importante en mi vida, ella me hizo una llamada y simplemente estábamos hablando, cuando ella empezó a hablar, y yo sentí que no era Aurorita la que me estaba hablando, sino que era Dios mismo el que me estaba hablando. Y muy a pesar de que yo puedo ser su líder, su pastor, como ella me vea, yo entendí que yo tenía que someterme a mi Señor porque Él la estaba usando a ella. Pero también ese día me levantó, ese día el Señor me dio claridad del asunto en el que yo estaba y yo entendí una palabra que también está en la Biblia, una palabra que de pronto para esta época es un poco difícil de entender por el lenguaje, pero dice, someteos los unos a los otros. Y allí el líder se tuvo que someter
a su ovejo, a su discípulo, como quiera verlo, a su alumno. Porque no era ella ni era yo, sino era Dios a través de ella. Gracias, Dorito, un aplauso para ella. Mis hermanos, Dios nos ha dado gente cercana simplemente para poder contar y apoyarnos. A veces queremos que Dios venga y chum, se aparezca y nos solucione los líos, los problemas, pero Dios va a usar a ese que tienes al lado. Mírale la carita, sonríele, dile, Dios te va a usar para mi vida. Y sabes, esta coinonía, como decíamos, trae gozo, nos libera y resalta el principio clave de que vivimos en luz. ¿Ok? Entonces necesitamos una relación que nos lleve también a la confesión. Ahora, tú dirás, no, pero es que yo no puedo estar, yo le confieso mis pecados a Dios, ¿verdad? Claro que sí, hay que confesar. No de vez en cuando, todos los días ponernos a cuenta con nuestro Señor. Pero hay algo importante. Mira lo que le dije ahorita. Pecado que no se perdona es el pecado no confesado. Y a veces necesitamos a alguien a quien confesarle nuestros pecados. Y no necesariamente es al pastor. De hecho, a mí no me diga nada. A veces a mi hermano, con el que tengo la confianza para hacerlo. Porque si yo estoy luchando con algo y no hay alguien que vele por mí, tarde que temprano voy a caer. Si yo estoy luchando con mujeres y yo no le confieso a mi hermano eso, él no va a velar por mí. Y tarde que temprano voy a caer. Hombre, si estás luchando con el tema de las faldas, te recomiendo que leas Proverbios 5 y me busques. Todo el capítulo, te lo dedico. Pero no solamente esa es la lucha de un hombre. Mire, eso es una lucha externa. Las luchas externas yo considero que son fáciles porque Dios toma control de ellas. El asunto son también las luchas internas, el ego, el orgullo, la presión, la depresión. ¿Sabes cuánta gente está viviendo depresión hoy día? Ayer me enteré de alguien que trató de suicidarse. Y es alguien que conoce al Señor. Simple y llanamente porque seguramente fue mucha la presión. ¿Qué pasa con la olla a presión? A ver, ¿es una olla tapada o destapada? No es lo mismo una olla de sancocho que una olla de presión. No es lo mismo. La olla de sancocho tiene por dónde botar ese vapor, ¿cierto? Pero la olla a presión está tapada, sellada. Y a veces así son nuestras bocas, como una olla a presión. A veces así está nuestra alma, como una olla a presión, aguantando, callando. No le digo a nadie, no soy vulnerable, no soy transparente, no comparto con nadie mi dolor. Y me llevo eso que me genera tal depresión que estallo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro estar solo y no tener a nadie con quien hablar! ¡Qué peligro estar solo y no tener a nadie a quien abrirle el corazón! Hoy, en este tiempo de coinonía, anhelamos que todos podamos crecer en relaciones sanas, genuinas y transparentes para crecer también en la fe. Fundamentadas, no en nuestros gustos, no en nuestras preferencias, sino en Cristo. Amén. Vayamos a la tercera y última parte de esta lectura de un capítulo. Ahora usted ya va a poder decir, me leí un capítulo entero de la Biblia. ¿Ok? Ese es uno de los objetivos. Y dice así, verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Mira lo que dice. Si afirmamos que no tenemos pecado. Y esto es lo primero. ¿Cuánta apariencia, cuánta religiosidad nos lleva a decir, no tengo pecado, todo está bien?
Usted dirá, no, pero es que en la iglesia se trata de que no seamos pecadores. Sí, es verdad. Se trata de crecer en una vida de santidad o santificación. Pero déjeme decirle algo más importante. Para que alcancemos esto, necesitamos la confesión. Y cuando nosotros negamos que hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que, mis hermanos, nosotros que estamos construyendo una cultura de iglesia y que queremos que sea una cultura de iglesia saludable, quiero que te veas como dice este texto. Y este texto nos muestra que somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Y un pecador arrepentido es un pecador que confiesa su pecado. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. A Dios no lo vamos a engañar. De hecho, hay pecados ocultos que a veces ni nosotros sabemos que tenemos. Pecados de carácter con los que estamos hiriendo a otros que ni nosotros nos damos cuenta. Y yo con eso sí que he tenido que luchar. Porque a mucha gente herí sin darme cuenta que la estaba hiriendo. Porque necesitaba un trato especial en mi carácter. Porque ignoraba lo malo que soy. Dice la Biblia que ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que se debe tener. Y cuando tenemos un concepto de que somos buenos, allí estamos diciendo, yo afirmo que no tengo pecado y me estoy engañando a mí mismo. Cuando yo conocí al Señor, le voy a decir por qué lo conocí. Yo lo conocí porque yo era un niño bonachón. Años 90, al niño que le hacían bullying en el colegio, pero que se portaba bien, ese era yo. Un niño bonachón, moralmente bueno. Pero el primer versículo que yo me aprendí de la Biblia, no fue Juan 3:16, el primer versículo que yo me aprendí decía, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo. No hagan nada por pelea o por su propia gloria, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y cuando Dios me muestra esto, me mostró que yo me tenía en un alto concepto de bondad, que yo negaba mi pecado y por ende yo no confesaba mi pecado, porque es que yo era un niño bueno. Así que ¿qué pecado puede tener un niño bueno? Así me consideraba yo. Y déjame decirte que basta y sobra con nacer en este mundo para que la marca del pecado la llevemos en nuestros hombros. Por ende, yo me estaba engañando a mí mismo y la verdad no estaba en mí. Jesús no estaba en mí, porque yo me estaba autoengañando. Pero dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos lo perdonará y limpiará de toda maldad. Y esto, mis hermanos, es lo que debemos hacer, confesar. Repita conmigo, yo confieso. Mire, cuando confesamos, las apariencias religiosas se van, la falta de transparencia se va. Y la coinonía crece, la hermandad crece. La trampa en la que podemos caer como iglesia, ¿sabe cómo se llama? Se llama superespiritualidad. Y en la iglesia del Señor hay mucha superespiritualidad y muchas veces mucha superficialidad. Pero Dios quiere que tú y yo acabemos con eso. Y eso solamente se logra a través de la transparencia, de la vulnerabilidad. Es fuerte lo que dice este texto, pero la comunión implica eso, vulnerabilidad, honestidad. Luego al final dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren mire qué fuerte esto. O sea, si nosotros decimos, no, es que yo soy bueno, justo y puro y en mí no hay pecado, y por ende yo no confieso, la hacemos pasar a Dios por mentiroso. ¿Es Dios mentiroso?
Entonces necesitamos crecer en una cultura de hermandad donde no hay apariencia y cambiamos la apariencia por transparencia. Donde damos testimonio de la verdad que habita en nosotros, que es Cristo Jesús. El Señor hoy nos invita a vivir en coinonía. Repita conmigo, coinonía. Creo que quedó claro el concepto, ¿cierto? De qué es coinonía, de qué es comunión. Pero también nos invita a vivir en relaciones saludables. Que esa coinonía sea saludable, que no sea que ahora vino mi hermana a contarme sus asuntos y yo vaya a contárselo al resto de los hermanos. Eso se llama chisme. Razón por la que, míreme, muchas iglesias y muchas comunidades cristianas se han destruido. ¿Sabía usted eso? El chisme y la conjetura destruye más que toda la persecución que sufrió por 300 años la iglesia. Déjeme decirle que cuando Cristo deja a sus discípulos, por ejemplo, Pedro predicó, se convirtieron 3,000 y empieza a crecer la iglesia, pero la iglesia era perseguida. ¿Quién ha visitado, por ejemplo, el Coliseo Romano? Levánteme la mano, no me diga amén. 1, 2, 3. ¿Qué pasaba en ese Coliseo Romano? El famoso Coliseo Romano, soltaban como una feria a los cristianos y atrás tigres y leones para desprezarlos. ¿Sabe qué pasaba también? Empalaban a los cristianos. ¿Sabe qué es empalar? Es fuerte. Empalar es simplemente que cogen un palo, lo introducen por donde salen todas tus necesidades, por el recto, le ponían gasolina, alguno de estos combustibles al cuerpo, le prendían candela y alumbraban las calles con los cristianos, de burla por su fe. 300 años vivió la iglesia de persecución. Hay un libro que se llama El Libro de los Mártires y narra 1500 años de martirio. Léaselo y está en YouTube, en audiolibro, si quiere, escúchelo y va a llorar. Porque cada vez que mataban a un cristiano, se efectuaban milagros. Cada vez que mataban a un cristiano, una persona era tocada en su corazón. Pero ¿sabes qué hizo? Esa persecución hizo que ellos fueran más fuertes y que se unieran más. No los derribó. La iglesia creció más. Entre más era perseguida, cuando ellos morían, quienes lo veían se convertían por ver la valentía de ellos o porque Dios actuaba en su corazón. Jacobo, el hermano de este Juan que escribió este libro, ¿sabe qué le pasó? Llegaron unos soldados a buscarlo. Le dijeron, listo, mi hermano, llegó tu hora, vamos. Pero mientras ellos iban en el camino, Jacobo le predicó a uno de esos soldados. Y adivine qué, el soldado se convirtió. Ese día no murió Jacobo solo, murió Jacobo y el soldado que lo iba a matar. Pasaron muchas cosas bellas a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que vivieron. De los 12 apóstoles, 10, si no estoy mal, fueron martirizados como su Señor. Pero nada de eso funcionó para detener a la iglesia. A Satanás no le funcionó la persecución. ¿Y sabe qué se inventó? Se inventó un arma mejor. El chisme. Ese sí le ha funcionado. Porque la persecución viene de afuera hacia adentro, pero el chisme nace acá adentro. Y el chisme no permite que seamos vulnerables, porque es que yo no puedo confiar en ti. Si yo te digo esto, lo que estoy pasando, lo que estoy luchando, tú me vas a traicionar. Y no vamos a crecer. Tú vas a decírselo al resto de la iglesia y fuera de la iglesia. No hay confianza porque no hay transparencia. No hay confianza porque no hemos crecido en carácter. No hay confianza porque todavía tenemos las costumbres de este mundo. No hay confianza porque no estamos imitando el carácter de Cristo. Y porque en vez de orar por el hermano, me pongo a hablar del hermano. Yo creo que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar con esta palabra para que empecemos a vivir una vida en coinonía. ¿Ok?
No se trata solo de compartir momentos, por ejemplo, un asado, o de compartir un cumpleaños, o de compartir un piscinazo. La vida de coinonía se basa en Cristo. Él debe ser, escuche bien, nuestro primer tema de conversación. Porque cuando Cristo es el tema de conversación, entre ella y yo, crecemos en la fe. Pero cuando es otra cosa, ojo hombres, o ella se enamora de mí o yo me enamoro de ella, como Juan Luis. O hay confusión, hay un chisme, mi esposa se entera, o hay una pelea. Y por años se dice, miren, la iglesia, hombre con hombre y mujer con mujer, y es verdad, nosotros tratamos de respetar eso mucho, pero a la final nos vamos a relacionar, a menos que nos ignoremos. Espera. Tú no. Yo te saludo a ti no. ¿No? Y hoy hay más mujeres que, mejor dicho. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a levantar a todo el mundo y vas a tener relaciones íntimas con todo el mundo? No. Se trata de que Él sea el fundamento de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones, de nuestros intereses. ¿Qué intereses persigue esto en la iglesia? Que Él sea tu interés. Entonces no vas a estar celando a tu esposo, entonces no vas a estar celando a tu esposa. Yo sé cuál es el interés de mi esposo. Yo no es que ahora diga, no, es que ella no puede caer. Sí, ella puede caer y ella sabe que yo también puedo caer, pero los dos sabemos quién es el centro y cuál es el interés. O sea que yo le está hablando a un hombre, como le hablo a Juan, o sea que le está hablando a su esposa Diana. Ella sabe cuál es mi interés. Mi interés es Cristo en ellos. Mi interés no es otro. Que ese sea el interés de nuestras relaciones. Cuando vivimos en luz, experimentamos la bendición de relaciones sanas, de las que tanto carece este mundo. Cuando hay relaciones sanas, no hay que estar cerrando el círculo. Cuando hay relaciones sanas, simplemente, como dice el verso 4, se vive en gozo. La confesión mutua y el apoyo en la fe nos ayudará a caminar en Cristo. ¿Quiere usted caminar una vida de esa forma? Muy bien. Ahora le invito a reflexionar. Tú estás viviendo en coinonía. Tienes un grupo de apoyo. Tienes gente que verdaderamente confías en ella y que sabes que no te van a fallar y que al contrario te van a ayudar en fe. Estás permitiendo que las máscaras espirituales oculten tu verdadera necesidad a la comunidad. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un ejercicio un poco diferente. Casi siempre lo que hacemos aquí es que nos levantamos y oramos al final de una palabra. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Escúchame bien. Hoy nos vamos a ubicar en pareja. Por favor, hombre con hombre, mujer con mujer. Y simplemente vamos a hacer dos cosas. Si no se conocen, pues hoy se van a conocer. Y vamos a trabajar dos preguntas. Y escuche bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido un punto alto para ti en esta semana? Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido para ti un punto bajo en esta semana? Son dos preguntas sencillas, pero que como ejercicio nos van a permitir comunicarnos y empezar a ser un poco más vulnerables. No te estamos diciendo ahora que digas exactamente qué es lo que está pasando en tu matrimonio. No te estamos diciendo que entres en la superconfianza. No. Te estamos diciendo que simplemente hagas un ejercicio con alguien que quizás no conoces, pero con alguien que realmente no vas a tener ningún tipo de interés diferente, sino crecer en la fe. Y que está aquí. Entonces yo les voy a invitar. Bueno, antes mi esposa va a decir algo. El micrófono está por allá. Antes de ese ejercicio, porque creo que nos va a ayudar en ese espacio, la coinonía o lo que leímos hoy también implica el cuidar a la gente.
Y implica también negarme a mí mismo, porque no estoy pensando en mí, sino en el otro. Y hay un versículo que está en Filipenses 2:4 que dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, y siempre estamos pensando en nosotros, sino también por los intereses de los demás. Y quiero que te hagas una pregunta sin contestarlo: ¿qué tanto tú te preocupas por el otro? ¿Qué tanto tú día a día estás pensando más en el otro que en mí? Y eso implica que si, no sé, estoy en un almuerzo, espero primero que los demás coman antes que yo llenarme. En que no solamente estoy pensando en que yo pueda suplir mis necesidades de todo tipo, sino mirar si el otro también ha suplido sus necesidades. Pensar en el otro, dejar de pensar tanto en mí. Y les digo, ¿por qué esto así? Porque es que Jesús es así. Y dice, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, estatus, porque por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, servir a otros, y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús era un servidor. Jesús siempre pensó en el que no había comido, en el que no tenía techo, en el que estaba enfermo. La actitud de Jesús siempre era mirando hacia el frente antes de mirarse al mismo. Pero estamos en una sociedad que constantemente nos está enseñando a mirar para mí, a cumplir mis sueños, mis planes, mis propósitos, el famoso amor propio en el que creo completamente, pero que es un amor que debe ser bastante equilibrado. Estoy leyendo un libro que es de psicología ahora y enseña cómo también tener amor propio. Me encanta. Pero creo que hay una parte que falta, y es que necesito meter a Cristo ahí. Porque Cristo era alguien que siempre pensaba en el otro, cuidaba al otro, se negaba a él con tal de me quedo sin comida para darle al otro. Pero nosotros sí, es primero a los míos y después a los de afuera. Creo que Jesús no era así. Y ahora que Carlis mencionaba el tema de la comunicación, yo te voy a decir un tip que doy, que lo damos en talleres de pareja. Pero esto también ayuda a las demás relaciones. Nosotros le preguntamos cuando aconsejamos pareja, y les hago una pregunta: ¿ustedes creen que Carlos puede ser infiel? ¿Quién dice sí? Sí, claro. Sí. Y hay gente que me dice, no. ¿Ustedes creen que yo puedo serle infiel a Carlos? Por supuesto. Sí. Y la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Se te ocurre. Pero a veces, creemos mucho en nuestra fortaleza. Y dice la Biblia, el que cree, el que se considera estar firme, mire que no caiga. Y eso me enseña a mí y nosotros hicimos un pacto en nuestro noviazgo. Y se lo llevamos a las parejas que lo hagamos. El que tomó prematrimonial con nosotros lo va a entender. Y nosotros siempre dijimos, el día que a ti te llame la atención una mujer, ¿será que a él le puede llamar la atención una mujer? Claro que sí. No está ciego. Pueden haber más bellas que yo, pero yo soy la reina, ¿cierto? Lo dijo Te la aprendiste. El salmista Diomedes. Pero, ojo, pero como eso sí nos puede pasar, y ahí es donde vamos a descentralizar todos esos tabús que hay, ¿no? Tengo ojos solo, sí nos puede pasar. Pero una cosa es que mi carne me lleva a que se me vaya el ojo por otro lado, y otra es la decisión que yo tomo. ¿Y qué tanto estamos dispuestos a que... Terminamos dando una consejería para no terminar aquí. Mi amor, acuérdate que es la otra semana. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a decirle, amor, me fui de viaje y me llamó la atención un tipo, se me fue el ojito? ¿Qué tanto? ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque el otro decía, ¡cosas! Y ahí se formó la trifulca. Pero eso es falta de comunicación y de interés por el otro, porque estoy pensando en mis celos y no en que él necesita mi ayuda, en que él me necesita a mí como su hermana también en Cristo que soy. Y cuando nosotros tenemos otro tipo de relaciones, también estoy pensando en mí, en qué me puede dar el otro, en qué puedo tomar yo del otro, pero no me detengo a pensar cómo está el otro. Y por eso no pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Pudiste comer? ¿Estás durmiendo bien? Y eso hace parte de nosotros como en Cristo. Yo amo y tengo gente que me escribe, ¿cómo estás? Y puede ser alguien nuevo. Lo dice con Isa estos días, ¿cómo estás? Yo dice, estoy viviendo una situación aquí, en este tema,
Yo no necesito mostrarme como la pastora súper espiritual, porque toda la gente va a decir, ay, mira allá donde está Karina, mejor dicho, por allá la súper espiritual. Y Jesús no era así, ¿ves? Entonces, que nosotros necesitamos de la gente, necesito del otro, aprender de las luchas del otro, aprender a preguntar cómo estás. Y ahí se manifiesta Cristo. Viste, yo te dije, prediquemos juntos y no me prestaste atención. Pero bueno. Bien. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Sencillito. Usted va a seleccionar a alguien de este salón que tenga una edad parecida a la suya. Señora de las 4 décadas. Bien. Mire, y también le voy a decir algo. Ojalá que no conozca. ¿Me está escuchando? Ojalá que no conozca, porque si usted no conoce a la persona, va a ser muy bueno. Y del mismo sexo, ¿ok? Hombre con hombre, mujer con mujer. Y vamos a trabajar estas dos preguntitas. ¿Cuál ha sido tu punto alto en esta semana y cuál ha sido tu punto bajo en esta semana? Así que vamos rápidamente a desubicarnos, a incomodarnos. Vamos a cambiarnos de puesto. Jovencitas con jovencitos, señores con señores, señoras con señoras. Y bueno, ahí vamos trabajando. Maestro, si quiere participar, adelante. Bienvenido. Señor. Señor con señor. O sea que tú te consideras así de joven. Esas canas, déjate cuento. No, señor, está muy viejo. Claro. Puede ser conmigo, pero chévere si Santi tiene a alguien. Déjame, cuadremos primero la gente. Bien. Muchachos, cuéntenme. Todo el mundo quedó con alguien. Venga acá. Voy a hacer unos cambios aquí. Perdónenme. A ver, como yo conozco a los personajes. Usted está muy jovencita. Ojalá estés como una jovencita. Vengan. Isa. A ver, acá. No, mira, vamos a hacer una cosita. ¿Cuántos años tienes? 18. Oye, tenemos bastante jovencita. ¿Dónde está Andrea Larios? Ah, está con los niños. Ok. Venga, mira lo que vamos a hacer. Bachi. Ah, mira, aquí quedaron dos jovencitos. Vamos a desarmar este grupito. Ustedes, mira, vamos a hacer algo. Ustedes dos van a estar juntas y usted se viene para acá. Ah, ya, no, pero no importa. De eso también se trata la coinonía. Venga. Venga acá. Ah, ok, bueno, ahora las desubicamos. Ustedes lo van a hacer de 3 acá. Sí. Y vamos a hacer una cosita. Aquí 3 y acá 3. 3 y 3, ¿ok? O sea, tú allá 3 y acá 3. Sí. Sí, punto alto, escuche bien, punto alto es algo bueno, positivo. Y punto bajo es algo no tan bueno, no tan positivo que le haya pasado esta semana. Básicamente es eso. Y comenzamos. Ay, pero hay gente que está de pie. ¿Qué pasó acá? ¿Quieren estar las 3 junticas? Las 3 junticas. Ah, bueno, listo. Entonces ahí van a ser 3. ¿Cómo hacemos? Bueno, comenzamos a la 1, a las 2 y a las 3. Listo.